inicio al primer panel, reflexiones sobre el Sistema Nacional de Competitividad. Quiero recordarles que cada participante tendrá 5 minutos para su intervención. Ustedes van a tener una guía, en este momento tengo aquí el semáforo, pero ustedes en la pantalla van a tener estos indicadores: verde cuando comiencen a hablar, el amarillo cuando se acerque un minuto ya para redondear sus ideas, y rojo cuando se ha terminado el tiempo. Para respetar los tiempos, no quiero molestarlos, pero si llegamos a pasarnos del tiempo, voy a hacer unas señales. Quizás voy a utilizar los códigos que utilizamos en televisión, y es que es redondear para darle la palabra al panelista y de esa manera seguir con la otra intervención del otro participante que está en el panel. Voy a darle la palabra al doctor Julián Domínguez, quien es el presidente de Confecámaras, quien será el moderador de este panel. Nos va a invitar a los participantes, dándole la bienvenida, por supuesto, al presidente de Confecámaras, quien va a presentar a cada uno de los integrantes. Muy buenos días a todos, qué grato encontrarnos una vez más en esta familia que es el Sistema Nacional de Competitividad, y hacerlo al amparo de la Cámara de Comercio de Bogotá, que bajo el liderazgo de Consuelo Caldas viene adelantando un trabajo espectacular de agregar valor a su ciudad-región, a la ciudad capital. Hoy tenemos desafíos espectaculares. Tenemos la posibilidad de hacer el análisis del Sistema Nacional de Competitividad y hacerlo con la dirección y con la posibilidad de intercambiar, que es lo que pretendemos en el día de hoy, con la persona que tiene la mayor reputación en materia de competitividad y que viene aplicando en diversos países del mundo sus postulados para agregar valor a las regiones, para agregar valor a los países. Profesor Michael Porter, bienvenido a este recinto y bienvenido una vez más a Colombia. Pido para él un aplauso muy especial. Y tenemos la ocasión de reflexionar desde dos perspectivas. Hacerlo desde la perspectiva nacional, mirando cómo perciben los miembros del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad lo que viene aconteciendo en el Sistema Nacional de Competitividad, y hacerlo con las regiones, cada una de ellas en una presentación, en sendos paneles, en donde cada uno de estos miembros del Sistema Nacional de Competitividad y los miembros de las regiones, los representantes de las regiones harán lo propio, teniendo la presentación inicial del profesor Porter y posteriormente sus reflexiones finales sobre este proceso. Quisiera iniciar por invitar aquí al estrado a la doctora Catalina Crane, alta consejera para la competitividad, para el sector público y privado, pero que ha venido regentando este sistema de competitividad, a la doctora Rosario Córdoba, al señor viceministro, al doctor Jaime Restrepo Cuartas, que nos acompaña. El doctor Jaime Restrepo es el director de Colciencias, y nuestro sistema desde el año pasado viene siendo Sistema Nacional de Competitividad y de Innovación. Como bien saben, la doctora Rosario Córdoba es la presidente del Consejo Privado de Competitividad, Consejo de Empresarios fundamentalmente, trabajando por estas tareas de la competitividad nacional y regional. El señor viceministro, el doctor Carlos de Hart,
ha venido adelantando una tarea muy importante desde el Ministerio para impulsar la competitividad y por supuesto ya he presentado al doctor Jaime Restrepo. Una afirmación inicial es importante y es que desde las cámaras de comercio venimos trabajando con los postulados del profesor Porter desde 1992, desde que hicimos en todo el país las misiones Monitor, que ustedes recuerdan bien. En segundo lugar, es afortunado tenerlo aquí en su cuarta visita a Colombia, donde ayer, gracias al Centro de Liderazgo y Gestión, regentado por nuestro gran amigo Gustavo Mutis, que ha traído a Colombia al profesor Porter, se hizo un ejercicio espectacular que creo que en el día de hoy tendrá su mayor expresión. También de la mano de Jorge Ramírez, que viene acompañando todos estos procesos de competitividad, no de ahora, sino desde hace muchos años, siempre trabajando también con las lecciones del profesor Porter. Permítanme introducir brevemente, poniendo como estado del arte un reciente trabajo que se hizo con Planeación Nacional y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con la competitividad. En primer lugar, ¿dónde estamos en competitividad? Nosotros estamos manteniendo nuestra posición en la competitividad mundial. Venimos en los últimos 3 años ocupando el puesto 68, en cierto sentido hemos estado estancados en la competitividad y quizás no tanto por lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino porque otros países a su turno vienen moviéndose mucho más rápido. El otro punto importante es entender que el mayor porcentaje de nuestro Producto Bruto se concentra fundamentalmente en 3 regiones que son Bogotá, Valle y Antioquia. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que hay todo un proceso que se viene realizando en las ciudades por ganar en competitividad. No obstante que hay una gran concentración del Producto Bruto, al mismo tiempo están irrumpiendo regiones y ciudades que tienen como en el ranking de facilidad para hacer negocio un amplio desempeño. Entonces vemos ahí ciudades como Manizales, como Ibagué, en donde no obstante no tener la concentración del producto, el más alto porcentaje del producto, son regiones que vienen irrumpiendo. Colombia tiene una simetría y es que en regiones que registran un alto nivel de atraso se está produciendo parte de la riqueza nacional, las regiones donde está la minería, las regiones donde está el agua, las regiones donde está la biodiversidad. Entonces, ¿qué se viene haciendo para avanzar en estos procesos? En primer lugar, un activo muy importante, que tuvo lugar precisamente en el 2005 con la presencia del profesor Porter, que fue establecer un sistema nacional de competitividad que ha sido fundamental y lograr que ese foco de la competitividad se profundice en su acción, identificando y priorizando apuestas productivas de los departamentos, es decir, mirando hacia dónde deben apostar nuestras regiones y creando un sistema en donde está no solamente la región, sino las instituciones transversales de apoyo. Aquí vemos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio de Comercio, Colciencias, SENA, el Ministerio de Vivienda y de Medio Ambiente, trabajando en los temas que tienen que ver también con el desarrollo sostenible. Y con todo esto, en estos trabajos recientes que se han hecho con Planeación Nacional y con FECámaras, se lograron la reactivación de 4 comisiones regionales y establecer un análisis de acuerdo con el nivel de desempeño que tienen las comisiones regionales. En ese sentido, las conclusiones que arrojó este trabajo tienen que ver fundamentalmente con
identificar que las comisiones cuentan con una estructura definida, en donde están el sector público y el sector privado, que la gran mayoría de las comisiones son activas, que cuentan con una facilitadora o gerencia, pero donde se empiezan a debilitar institucionalmente por falta de participación de las gobernaciones. No hay delimitación de funciones y roles de las entidades que participan dentro de las comisiones regionales de competitividad, y es desigual el compromiso de los gremios vinculados a las comisiones. Es decir, un problema de articulación que es manifiesto, que se evidencia precisamente por la falta de lograr mayor intensidad en el trabajo de sector público y sector privado. Por otro lado, algunas se articulan con los planes de desarrollo, que son planes de los gobernadores, de los alcaldes, pero no siempre coinciden con estos planes de desarrollo, es decir, no tienen reconocimiento institucional. Hace sentido destacar, por ejemplo, cómo Boyacá ha llamado a sus cámaras de comercio para decirles vamos a formular conjuntamente el plan nacional, su plan regional de desarrollo. Como Bogotá viene adelantando un trabajo con el alcalde Petro, bajo la rectoría de Consuelo Caldas, también buscando articular estos procesos, como nos lo contará ella más tarde. Y entonces, en estas condiciones, la gran conclusión es que se presenta una desarticulación entre lo público y lo privado. Y allí es donde se requiere el mayor esfuerzo. Voy a pasar por alto cómo están cada uno de esas categorías para, en aras de la brevedad, simplemente mirar algunas conclusiones que tienen que ver con, por ejemplo, los niveles de ejecución de los planes regionales de competitividad. Cada región formuló un plan regional de competitividad y estos planes regionales de competitividad registran un bajo nivel, el 33% de ejecución exclusivamente. Esto deja obviamente mucho que desear, en algunos es mucho más alto, pero en promedio es el 33%. Ahí se destacan con niveles de ejecución importantes Antioquia, Cesar, Córdoba, Bogotá, Cauca, pero hay otros departamentos y regiones absolutamente quedadas. Y esos avances de las comisiones tienen que ver fundamentalmente con temas agrícolas o con temas que obedecen a la infraestructura, que sabemos que es una condición necesaria para la competitividad, mas no suficiente. Y lo otro que llama la atención de este trabajo es que, digamos, volvemos al revisar nuevamente las vocaciones y ratificar lo que las regiones quieren hacer por sectores, volvemos a mirar las vocaciones tradicionales. Es decir, se priorizan temas de vocaciones tradicionales, pero de poca agregación de valor. Es decir, temas de la agricultura, productos como frutas y hortalizas, sector forestal, carne bovina, pesca y acuicultura, cacao y lácteos. Es decir, hay un llamado de atención a que no estamos agregando valor a estos procesos, que es finalmente lo que pretende el país, un país que está creciendo de manera importante, pero en buena parte por commodities y no por la agregación de valor. Entonces, realmente las comisiones deben ser espacios de convergencia institucional, en donde se produzcan acuerdos de voluntades previos, evitando la formalidad excesiva. Nosotros creemos más que, tal como lo estamos haciendo desde las cámaras de comercio, el trabajo en red es más útil que la creación de corporaciones con personas jurídicas que de alguna manera pueden restringir el acceso y evitar la inclusión. Deben ser redes de direccionamiento e impulso a las principales actividades de los planes regionales de competitividad y estar apoyadas por planes específicos de acompañamiento de acuerdo con el grado de desarrollo institucional de cada comisión regional de competitividad para lograr una mayor convergencia. Todo esto implica aumentar el involucramiento del sector privado, propiciar la atracción de inversión extranjera que traiga capital y conocimiento,
analizar la competitividad regional de los clústeres en el país y su comparativo con zonas que son importantes en otro lado del mundo. Dichas estas palabras que pretendían generar aquí una discusión, quisiera oír a quienes de verdad son actores fundamentales de este proceso, y en primer lugar a la doctora Catalina Crane Arango, la alta consejera presidencial para la gestión pública y privada, para preguntarles en primer lugar si tenemos en cuenta que el Sistema Nacional de Competitividad tiene por finalidad poner en marcha políticas concertadas en materia de competitividad, productividad e innovación. ¿Cuál considera ella que ha sido el valor agregado de esta instancia en el mejoramiento de la competitividad del país? Muchas gracias por la presencia y por favor. Hola. Gracias, Julián, y muy buenos días a todos, bienvenidos a este evento. Es un encuentro muy importante porque es una oportunidad rara de reunir a todos los actores en las regiones, y todavía más especial hoy por tener la oportunidad de oír al profesor Porter, que creo que va a ser de un enorme interés para todos ustedes. Pasando a la pregunta que ha hecho el doctor Julián, pues yo creo que tenemos que valorar y entender el sistema de competitividad, el Sistema Nacional de Competitividad que tenemos en marcha en Colombia, como un activo muy valioso para propiciar un espacio de encuentro, un espacio de colaboración entre el sector público y el sector privado para abordar estos temas de la competitividad, que es una palabra que abarca cantidades de cosas y a veces es como conveniente aterrizarla en sus distintos componentes para que no se quede en una palabra que a veces, por ser tan compleja y tan amplia, pues como que pierde sentido. Pero efectivamente este sistema es un espacio muy valioso. El profesor Portes lo decía ayer en Barranquilla, es un sistema que no muchos países cuentan con él, con este espacio de colaboración y discusión, que está en dos niveles: en el nivel nacional, en el nivel, digamos, agregado, central, nacional, y en el nivel regional. En el nivel nacional, pues es un espacio que nos permite sentarnos precisamente con el sector privado, representado por el Consejo Privado de Competitividad, que es también una institución única y sui generis y no muy común en otros países, y muy valiosa, porque es la agregación de empresarios que decidieron trabajar y poner recursos y disponer tiempo para trabajar en los temas de competitividad y ser una contraparte del sector público para estos temas. Confecámaras, también otra entidad valiosísima en el país, que agrupa las cámaras de comercio y que recoge toda esta presencia de las regiones. Entonces, este espacio a nivel nacional en el que nos sentamos con las entidades públicas, con los distintos ministerios, con Planeación Nacional, y ahora de manera muy valiosa con Colciencias, para integrar también toda la política de innovación y sentarnos a hablar, a coordinar estos temas. Estamos, por ejemplo, en este momento sentados definiendo cuál debe ser la agenda de competitividad, recogiendo todas estas políticas, programas, iniciativas, demandas del sector privado para mejorar la competitividad del país, ordenándolas, priorizándolas y adoptándolas como nuestra hoja de ruta, y que nos va a permitir tener orden en cuáles son las prioridades a las que le vamos a hacer seguimiento y hacerle un seguimiento más ordenado. Entonces, a nivel nacional estamos definiendo esta hoja de ruta de las grandes acciones que inciden sobre la competitividad: la infraestructura, la educación, la formación para el trabajo, las instituciones, el sector justicia, una cantidad de la ciencia y tecnología, la conectividad del país. Bueno, estamos abordando, recogiendo todas estas tareas en las que está
que están plasmadas en los planes de trabajo de los ministerios, en el plan de desarrollo, recogiéndolas y ordenándolas para darles seguimiento. Pero la tarea, tal vez el próximo reto del sistema es fortalecer esa acción a través de la acción de a nivel regional, porque es a nivel regional donde se aterrizan las cosas, donde efectivamente las acciones cobran sentido, y es a nivel regional donde tenemos que aterrizar la tarea de la competitividad. Yo creo que oír al profesor Porter va a ser muy, muy valioso para ustedes. El profesor Porter le enseña a uno con estos conceptos que viene madurando desde hace mucho tiempo y validándolos en muchos países, cómo es que se deben definir las estrategias regionales, las estrategias sectoriales, cómo es que se deben hacer o pensar las apuestas regionales. Y las apuestas tienen que ser regionales porque tienen que partir de lo que es único, de lo que es particular, de las ventajas de cada región. Y después sí empezamos a pensar en cuáles son las medidas para que esas acciones regionales se puedan poner en práctica, que es lo que lleva a que efectivamente las regiones sean competitivas. Entonces es a nivel regional donde se hace la competitividad. Y creo que tenemos hoy una oportunidad muy importante. Las comisiones sí, tenemos que fortalecerlas, tenemos que mejorar la capacidad de participación de las administraciones públicas, el compromiso de los alcaldes y de los gobernadores, el compromiso del sector privado de cada una de las regiones. Definitivamente hay que fortalecer esta participación, hay que aprovechar que hay un espacio muy valioso para que se sienten a trabajar en las regiones. Las cámaras de comercio siempre he pensado que juegan un papel muy, muy importante en esta integración. Ahora tenemos todas las instancias de ciencia y tecnología a nivel regional que también tienen que integrarse a esta discusión. Entonces, esa tarea de fortalecimiento de las comisiones depende de todos en las regiones. El Ministerio de Comercio está prestando un acompañamiento y un acompañamiento y recursos y capacidades para mejorar y fortalecer estas comisiones. Aprovechémoslas. El Departamento Nacional de Planeación también está dándole acompañamiento a las entidades territoriales para fortalecer su capacidad institucional y la capacidad de hacer unos mejores planes de desarrollo. Eso también pega todo con esta misma idea de tener planes regionales de competitividad o de desarrollo mucho más fuertes y más sólidos. Oigamos ahora al señor viceministro y quizás valdría la pena también oír cuáles serían las acciones de una vez que se pretende o que se piensa que pueden enfocarse para atender los retos que tiene el sistema de competitividad. Bueno, ¿se oye bien? Sí.